Qué tal amigos de Agencia Global de Información? Bienvenidos, esto es Mundo Emprendedor y Empresarial. Comenzamos. Amigos, muchas gracias, les agradezco mucho que nos estén acompañando. Ustedes se preguntarán el por qué a lo mejor hoy se me botó la onda y estamos transmitiendo unas cuantas horas antes. Amigos, quiero comentarles que me acaba de pasar una situación bastante difícil de entender. El personaje que hoy tengo y los personajes que hoy tengo y que les agradezco mucho que Dios me los haya mandado, a lo mejor las personas que me conocen y que nos conocieron se van a dar cuenta que estoy entrevistando a mi propia mamá, que es un gran placer y un gran orgullo. Pero ustedes saben, mis queridos amigos, que lamentablemente por estos temas del agua, de la lluvia, es bastante complejo porque ellos vienen desde Puebla. Por eso me atreví a hacerlo un poco más temprano, mis queridos amigos. Pero en ese sentido, mis queridos amigos, quiero decirles que todo lo que hemos presentado aquí en Mundo Emprendedor y Empresarial siempre está bien dirigido y obviamente, mis queridos amigos, siempre tenemos la delicadeza de preguntar antes y de ver antes de que salga al aire con ustedes. El cómo en su momento dado y por quiénes están hechos, mis queridos amigos. Que es un placer siempre tener a grandes emprendedores, a grandes empresarios que sean mexicanos. Esto porque nos da una estructura mucho mejor a nivel internacional. Ustedes saben que a veces cuando salimos al exterior, de repente todavía nos creen con esos jorongos, con esas chanclas y que piensan que todavía hablamos dialecto. Pero ¿qué creen? Es una gran satisfacción porque el hablar un dialecto para nosotros es un gran placer. Los que realmente somos mexicanos, mis queridos amigos, y que amamos a nuestro México, a mí me da mucho orgullo a ver a mis indígenas que en su momento dado hablan este idioma tan padre, tan enriquecedor, que otros en su momento dado ni siquiera saben y nos critican a lo tonto. Pero sin saber que esos personajes hacen grandes maravillas, mis queridos amigos. Son grandes artesanos, son grandes artistas que nos permiten tener ese orgullo mexicano acá, en alto. Cada vez que yo tengo la oportunidad de salir al extranjero, pongo a México en alto. Y ustedes lo saben, mis queridos amigos. Pero en ese sentido, mis queridos amigos, quiero comentarles que hoy, pues tenemos un producto, mis queridos amigos, que es y que deja, obviamente, a México muy en alto en cualquier parte del mundo. Y que esto está hecho por manos mexicanas y ¿qué creen? También por personajes de la tercera edad. Y en ese sentido, mis queridos amigos, quiero decirles que para todos los chavitos que a veces nos ven y que a veces tengo oportunidad de platicar con ellos, que eso no los tira nada. Y que esto es un gran ejemplo para aquellos que en su momento dado se doblan, se hacen, se dicen, incluso hasta lo hemos puesto aquí, que son polvorines porque nada más les haces así y se desmoronan. Pero para que se den cuenta, mis queridos amigos, que nunca es tarde para poder hacer grandes maravillas, mis queridos amigos. Y ahora sí, tengo de este lado a mi madre, a la señora Victoria, que de verdad te agradezco mucho. De verdad. Gracias a ti. Mil gracias. Gracias. Perdóname que te hable de tú porque no, es mejor. Siento en confianza. Es mejor. Y siento que es mi mamá. Gracias. Verdad. Pero, qué honor tan hermoso. No, hombre, muchas gracias, mi querida amiga Victoria. Si tú me lo permites, me gustaría preguntarte, ¿quién es Victoria? Que me platiques un poquito de tu vida, qué has hecho, cómo lo has hecho y que vengamos caminando hacia acá. Claro que sí.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Victoria Serrano Díaz. Tengo la edad de 65 años, gracias a Dios. Me siento bien y estoy contenta. Y mayormente con esta ayuda, con esta profesionalidad que hoy conocí hace unos minutos y que pues ya tuve la oportunidad de platicar con él. Y bueno, pues que ustedes van a saber quién es Victoria, de dónde viene, cómo llegó hasta este punto y cómo quiere crecer. Bueno, yo vengo de una provincia del estado de Tlaxcala. Yo nací en 1960, el 7 de diciembre, ¿sí? Mis padres fue el señor Benjamín Serrano, Macrina Díaz. Ambas partes somos del pueblito de San Salvador, Zompantepec, Tlaxcala. Ahí nací, ahí me cortaron el ombligo y ahí se quedó enterrado, porque no lo traigo. Ok. ¿Sí? Ok. Bueno, yo crezco con una infancia, soy la hija mayor de mis padres, la mayor en 14 hermanos, que bueno, Dios se llevaron 5, atrás de mí murieron 4, que es una historia muy triste para mí, a veces todavía me duele, ya está sanada de alguna manera, pero me duele. Me duele porque yo era la mayor, yo fui la mayor. Te cuento una anécdota, me dicen que yo tenía año 8 meses cuando yo morí, que ya tenía yo mis velas, porque en aquel entonces no se usaban ceras, eran velas, o velas, todavía había mucha ignorancia en muchas cosas. Entonces ya tenía mis velas y yo regresé. O sea, yo ya tuve, después ahorita les cuento otras muertes que he tenido, esa fue la primera. Okay. Llega mi segunda hermana, muere mi hermana, llega mi tercer hermano, muere, y así 4 sucesivamente tras de mí. En ese inter, la ignorancia, el no conocer, el no saber, les dicen a mis padres una anécdota. Dicen que yo era la que yo mataba a mis hermanos, porque yo traía la sombra pesada, que era una niña no deseada, que era una maldición en su vida. Bueno, fueron muchas cosas y me cargan a mí que yo era la causante de la muerte de mis hermanos. Entonces, cuando tú creces, tú eres niño, tú quieres convivir con los niños, empezaron a rechazarme y a hacerme un lado. Y principalmente, ¿quién? Los que estaban alrededor míos, pues que eran los primos, que eran los vecinitos. Pero quizás eso fue lo que me hizo tener más agallas. Claro. ¿Por qué? Porque yo me crié sola. Llega mi hermano, yo tenía 10 años cuando nace mi hermano, que el que ya se crió. Pero a los 9 años cometen, yo le llamaría una muerte. Sin saber, me mataron. Físicamente, mentalmente, físicamente no, perdón, pero mentalmente sí. Porque nosotros éramos muy humildes, vengo de una familia muy humilde, muy pobre, yo andaba descalza. Entonces, hago de cuenta, este es un cuarto donde nosotros vivíamos. 15 días mi mamá no barrió, imagínate el polo, si un día no barra, pues imagínate 15 días, no barrieron en ese cuarto, sacaron todo, porque nos cambiamos de casa. Al cambiarnos, me empezaron a barrer, me tiraron y me empezaron a barrer con toda esa basura. Según era para que que mis hermanos se criaran, que con eso iban a cortar la sombra pesada. Y me lo hicieron, me barrieron en toda la casa con toda la basura. La verdad fue una experiencia. O sea, literal lo hicieron. Literal. Okay. Y en la parte de la espalda, a la mitad de la espalda, me contaban que yo traía un lunar. ¿Qué? Un lunar entre rojo y negro. Era un lunar al final. Claro. Pues ese lunar me lo quemaron con un ocote. Me quemaron viva, así, a carne abierta. Ay, Dios. Me quemaron a esa edad. Nos vamos a vivir. Tenías? Tenía yo 9 años. Muy chiquita. Muy chiquita. Claro. Pero las cosas se te quedan grabadas. Claro. Aparte, yo vengo de unos padres disfuncionales totalmente. Mi papá golpeaba a mi mamá provocaba, terminaban los dos golpeándose. O sea, de una familia, un campal de guerra. A ver quién tenía más fuerza, quién tenía menos fuerza. Pero pasa la vida, me hacen a un lado, me separaban incluso en la escuela. Y yo, en esa ignorancia de niñez, ese entusiasmo de que yo lo que quería era que me abrazaran, que me dieran un beso, no lo tenía.
no lo tuve. Sí, pero sin embargo sí tenía moler a metate. Desde la edad de 5 años yo ya molía a metate, yo ya hacía tortillas, yo hacía todos los trabajos de un hombre. Le ayudaba a mi papá, le ayudaba a mi mamá, cuidaba a mis hermanitos. O sea, yo vengo trabajada desde muy niña. Entonces llego a una edad ya tendría yo 11, 12 años. Llega, y eso te lo cuento con tanto entusiasmo porque fue la persona que me dio mucha alegría en mi niñez. Llega un maestro jovencito acabado de sacar de la universidad, llega con su guitarra a tocar, tocaba y cantaba. Y ahí fue a donde yo entendí por qué él me hizo entender que a mis compañeros les dijo que todos éramos unos, que todos podíamos luchar por todos y que empezó a hacer una armonía que yo nunca había sentido. Llega el maestro Juan García, que todavía vive. Para mí queda grabado en mi mente, en mi corazón, ese hombre. ¿Por qué? Porque llegó en el momento, yo creo, que yo necesitaba una palabra de amor. Pasa el tiempo, yo nunca pude pasar de tercero, cuarto año, quinto año, me regresaban por lo mismo, porque yo tenía mucho miedo llegar a la casa y que no llevara yo mis tareas hechas, porque mi papá era de revisarme, y cada tarea no calificada eran cinturonazos, y si no con el cinturón, tenía una vara así, de esas que le llamaban con ojos, de jarilla. Si alguien conoce la jarilla o lo hace un muñate, han de saber de qué estoy hablando. Claro. Y me daba unos cinturones, y eran diario. Entonces tú, en lugar de aprender cuando ibas a la escuela, tú estabas pensando cómo llegar. Claro. ¿Qué hacer? ¿Qué esconderte? Porque no podías hacer otra cosa más que temblar con el miedo. Pasa el tiempo, pasan los años, llego ya casi en sexto año, me vuelven a regresar a sexto año porque no lo alcanzo a pasar, y sucede algo que no se me olvida, nunca se me va a olvidar, yo creo. Nace mi hermano ese día, ese preciso día. Yo iba al molino, regresaba, hacía las tortillas y me iba a la escuela. Regresaba de la escuela y me revisaban, y entonces siempre andaba con miedo, con ese temor y todo eso. Ese día me caigo y tiro la leche. Ay, Dios. Saca mi papá el cinturón y me iba a pegar, y arranco a correr. Yo me enseñé a ser corredora, porque incluso yo hasta corría cuando había carreras y todo eso. Sí. Y empiezo a caminar. Me dio una golpiza mi papá, que nunca la voy a olvidar, porque fue una golpiza tremenda. Llego, cuando yo regreso a casa, mi hermanito ya había nacido. Sí. Nace mi hermano, y es el que se cría, y es el que murió hace más o menos 20 años. Muere mi hermano. Pero bueno, parte de la vida. Entonces yo crezco con miedo, con frustración, claro, sin jugar, porque yo no podía jugar. Y pues así, dime algo y pues yo inmediatamente me iba sobre de ti. Porque claro, por lo mismo, porque yo no tuve ese calor de padre, de madre, o por lo menos yo me refugié mucho con mi abuela, en paz descanse, me refugié mucho con las tías, porque mi mamá, algo tan simple como mujer, cuando empiezas a menstruar, yo no pude ya preguntarle a mi mamá, tuve que ir a preguntar a mi tía qué me pasaba. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, porque había mucha ignorancia. Claro. Hoy ya es algo abierto, que lo puedes decir tan simple, es algo normal, pero en aquel entonces no lo veíamos normal. Entonces, Victoria, perdón que te interrumpa, fuiste una mujer bastante trabajada, muy humilde, pero con esas ganas de querer salir adelante. Sí. Donde decías, pues yo no quiero estar acá, ¿no? Así es. Obviamente las ganas, ese coraje, esa hambre que en su momento dado tú tenías en ese momento, ¿qué fue lo que te despertó para poder salirte de ese círculo? Mira, el que me despertó a mí, yo siento que eso fue un ancla de despertar, fue el maestro Juan. Okay. Y fue una pareja que vivía del otro lado de la barranca. Nosotros vivíamos de este lado y del otro lado, porque era en el pueblo. Okay. Que siempre el señor traía a la señora aquí. Okay. Si iba a subir, la pasaba. Si iba al río, ¿no? Sí, amorosa. Y yo siempre veía desde la edad de 9, 10 años, yo decía, yo quiero un matrimonio así.
Ok. O sea, desde esa edad yo me enamoré de ese matrimonio. Ok. Cuando yo me caso a los 20 años, que me junté con un gran hombre, para mí un gran hombre, Claro. déjame decirte que era muy machista, Ok. déjame decirte que era hombre de aquellos que se fajaban los pantalones, Ok. pero cuando yo me junto con él, encuentro Ok. otra vida que era diferente, ya no había golpes, ya no había eso. Entonces como que empiezo a evolucionar, él me ayuda también a evolucionar, porque déjame decirte que yo no amaba ni a Dios. Ok. Pero ¿por qué? Por lo misma estructura que yo traía de dolor, Claro. de todo lo que me había pasado y todo. Y yo llegué a retar a mi esposo a decirle, tú y tu Dios, dime dónde está. Porque si existiera Dios, no me golpearon, no me hubieran hecho, no esto, no. Pero mira, me enseño a amar a Dios y empiezo a despertar a aquella mujer. Ok. Aquella mujer interna, tengo 3 hijos, Dios me dio la fortuna de tener 2 hombres y una mujer, crecen, el marido conmigo, gracias a Dios, él siempre estuvo trabajando fuera por su trabajo, nos dio esa oportunidad de que yo no salí ¿Tú durante... trabajabas? No, Ok. yo me quedé en casa, me quedé a cuidar a los hijos, Ok. anteriormente así se hacía, Ok. anteriormente no salía muy poca la mujer a trabajar, Claro. siempre estaba en la casa, él trabajaba, yo en casa, yo cuidaba a los hijos, yo los llevaba a la escuela, les hacía todo lo que tenía que hacer. Pasa el tiempo y pues mis hijos jóvenes, llegan a ser jóvenes, pero ¿qué crees? Yo mi niñez la viví con ellos. Brincaba en los charcos de agua, jugábamos a las revolcadas, jugábamos a las marometas, jugábamos Ok. al béisbol, básquet, Ok. todo habido por haber. Yo les enseñaba aquel yo-yo, les decía yo palabras groseras, les decía yo que eran esto, que eran aquello, si no aprendían, Ok. pero empecé a vivir con ellos, llego a la juventud con ellos Sí. y también me integro como joven. Me iba yo a las discos. Wow. Y me decían mis hijos, vamos, mami. No, pero tu papá, cuando venga mi papá ya regresamos. Me llevaban y luego les decía yo, miren, nada más me traen de chaperón, eso es lo que me traen. Ajá. Pero qué bonita historia para mí ahora Claro. vivirla, porque no los tengo conmigo, pero no me siento faltante de ellos. Claro. Porque yo los disfruté en su momento. Estuviste con Estuve ellos. con ellos. Claro. Llega mi hijo a la edad de 16 años y es cuando yo desafío a la vida, a mi marido y a Victoria. ¿Cómo crees? ¿Por qué la desafío? Porque empiezo a trabajar. Ok. Me salgo de la casa, me salí ¿Por qué? ¿Por qué empezaste a trabajar, mi querida Victoria? porque yo desde que yo me junté con mi esposo, Ajá. desde hace 45 años, 46 que llevamos a cumplir viviendo juntos, Ajá. cuando yo llegué con él yo le dije que quería una tienda, que quería poner una tienda. Ok. Yo quería vivir de un negocio, yo quería vivir sin trabajar tanto, no lo sabía ni por qué, pero yo tenía esa hambre. Pero como buen machista nunca te dejó. Nunca me dejó. Ok. Yo le decía, enséñame a manejar para que otro te ande paseando o lo andes paseando. Nunca me enseñó, Ok. o quizás yo nunca me atreví a aprender. Hoy me arrepiento. Ok. Pero bueno, en su momento no fue, sigo y doy las gracias. Entonces, empiezo a desafiarlo porque me invitan a que sea yo la que rende la secundaria del pueblo. Habían 1,200 niños más o menos. Ok. Y le digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a la secundaria. No, ¿cómo crees? ¿Qué van a decir la familia? ¿Qué va a decir aquel? ¿Qué va a decir aquello? Que mi mujer que está trabajando, que si ya no te puedo mantener, que te hace falta algo, tienes casa, tienes comida, tienes a mis hijos, ¿qué más te falta? Claro. No, a mí me faltaba salir. Ok. Pero en ese lapso que yo estuve encerrada, entre comillas, Ajá. como él siempre salió a trabajar, yo me fui a aprender macramé, migajón, corte y confección, bordaba máquina, bordaba manos, Guau. hacía suéteres, o sea, Ok. inventaba muchas cosas, Claro. porque yo creo que soy muy inquieta. Ok. Y ya hoy lo entiendo. Ok. De ahí empiezo a trabajar y me quedo 5 años trabajando en la secundaria Ajá. y él queriendo traspasarla y yo no dejándola. Él queriendo traspasarla y yo no. Ok. Oye, a ver, una preguntota. O sea, ¿tú eres la directora de la secundaria? No. Yo era la que arrendé la cafetería. Para ok, darles de ok. comer a los niños. Ok. Sí, porque siempre me ha gustado la cocina. Ok. A mi mamá nunca le gustó. Ya se cocina riquísimo. No, pues, imagínate. esto, no, hombre, está Y ahorita te genial. cuento dónde está. De ahí nace y es como empiezo a trabajar. Ok. Pero empiezan mis enfermedades. A la edad de 30 años yo era artrítica. Empecé con artritis de no poder menear las manos, de no poder caminar, de que hasta mis hijos había ocasiones que les tenía que pedir favor que me bañaran porque yo no podía.
y sigue mi vida. A los 30 años. A los 30 años. Empiezo a engordar demasiado. Yo era una mujer sumamente obesa, Okay. ¿sí? Pero nos vamos del pueblo, nos vamos para la ciudad de Puebla. Okay. Hace 23 años. Llegamos a la ciudad de Puebla con mi gordura. Me enfermé más porque cerré la cafetería, ya no estuve ahí. Me encerré en la casa, de levantarme a las 5 o 6 de la mañana, a las 4 a veces. Me empecé a levantar a las 10, a las 11. Empezó más gordura, a comer demasiado, tomar mucha coca. O sea, ¿por qué? Porque me empecé a eso que sabemos mayormente. Hay muchísima mujer, muchísima gente, mucho hombre, mucho niño que están en el límite prácticamente de la muerte sin saberlo. Sí, sí es cierto. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la depresión. Empecé a entrar en un estado depresivo muy alto y yo no lo sabía. Me voy para Puebla, encuentro un mensaje que se solicitaban para comida. Y como siempre había guisado, pues dije, pues voy a trabajar. ¿Y cuál es mi sorpresa? Me encuentro una empresa de multinivel, que no puedo mencionarla porque sería para hacerle propaganda. Sí, claro. ¿Sí? Encuentro una multinivel. ¿Y qué crees? Vuelvo a desafiar a mi marido. Me empiezo a meter a los cursos, empiezo a ir a vender, empiezo a llevar, escondía yo el producto. Y déjeme decirle que el marido está atrás, atrás de las cámaras. Pero sí. Empiezo a esconder el producto hasta debajo de la cama. Okay. ¿Por qué? Porque él no me dejaba. ¿Sí? Pero yo lo empiezo y dije, no, yo esta vez lo voy a hacer, y lo empecé a esconder debajo de la cama. No sé si él tenía un radar, no sé si tenía una cámara escondida en la casa, no sé. Él adivinaba cuando yo estaba empezando mi clase de capacitación. Y ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde? Entonces, pero llegó al punto que yo creo dijo, bueno, pues me voy a ir a ella. No puedo con ella, y se unió a mí. Empezó a trabajar conmigo, lo dejamos, pero yo no dejé las ventas. Seguí trabajando. Me lo volví tan buena trabajando. Yo tengo viajes internacionales por ventas. Por ventas. De ahí, en ese lapso, decido dejarlo. ¿Por qué? Decido dejar el multinivel y empiezo porque yo soy terapeuta. Déjame decirte. Wow, la artritis se curó con la mente. Dejar de tomar medicamento y empezar a tomar complementos alimentarios y medicamentos naturales. Con eso se quitó la artritis, la gordura se fue perdiendo y se perdió totalmente. Estoy gordita porque soy gruesa, pero no gorda. Me siento bien. Entonces es como yo empiezo y dejo el multinivel y me voy a mis masajes. Ya estando en mis masajes, un día soy inquieta, vuelvo a repetirlo, encuentro una persona y me invita y voy y veo que hay un programa que se llama Transformación Humana. Que eran unos transformaciones reales de humanidad, que eran carísimos en aquel entonces, estoy hablando en el 2018, que nos costaron a cada uno más de 10,000. Y entramos los dos y no podíamos entrar los dos. ¿Tu marido y tú? Mi marido y yo. Porque decía yo me preparo, yo voy esto y él me tira. Y yo me preparo, hago esto y él me tira. Ahora me lo llevo. Cuando él llegó y le preguntaron, bueno, ¿usted a qué viene? No sé, yo estoy aquí, me invitó mi mujer. Es lo único que puedo decir. Y es como empiezo a transformar a Victoria realmente. ¿Por qué la transformo? A mis 57 años empieza a transformarse a Victoria, porque sabe que es amarse. Empieza a poner límites, porque llegaba Juan, llegaba Pedro, hacían planes conmigo, y yo decía sí. Pero dije, basta, aquí pongo lo mío, hago mi transformación humana, no tengo derecho de decir no se puede, no tengo el derecho, no hay, no tengo el derecho de decir a ver si se da, no tengo el derecho de decir a ver si Dios quiere, no, porque Dios ya me puso aquí, ya nada más yo soy la que tengo que descubrir. Y en medio de eso, me ponen un reto, porque la transformación es de retos. Porque no es de apapachamiento, no, te enfrentan a ti, de lo que eres capaz, de lo que tienes escondido, de lo que tienes enterrado y de lo que no has descubierto. Y me enfrentan a Victoria. ¿Y qué crees? Victoria hace una empresa. En el 2018
nace mi empresa de mole Charleston. ¿A los cuántos años? A los 57, ya 58 años. Wow. Mi querida Victoria, ahí nos quedamos, vamos al corte, pero a mí me gustaría preguntarte, cuando te das cuenta que pudiste, después de todo ese largo camino, donde te golpeaban, te hacían, te minorizaban, infinidad de cosas, ¿cómo fue que Victoria, en ese momento, que viste tu empresa ya puesta, se sentó y dijo, claro que se puede? ¿Cómo fue esa parte? Pero esto después del corte, ¿te parece? Claro. Amigos, vámonos rápido a un pequeño corte y regresamos. En lo personal creo que fue una experiencia muy grata. Mia Capital te lleva de la mano en todo tu proceso. Todos los inconvenientes que se vayan presentando, pues ellos están al instante para ayudarte a resolverlos. Y se siente mucho la hospitalidad de querer que las cosas fluyan y sean más cómodas para ti. El proceso fue muy rápido. Desde la primera atención que tuve, la solicitud de documentos, te explican cómo va a ser pues en general todo el proceso con ellos y ya con el jurado como tal. Nada que decir, pues muy rápido. Bueno, Mia Capital es una fuente confiable, una compañía confiable, es recomendable, sin problemas, sin tema, salimos todo bien. El proceso fue rápido, la verdad, todo el proceso yo creo que ustedes lo hicieron bien y fue fácil, la verdad, fue fácil. Pues que se acerquen a Mia Capital y la verdad se los recomiendo ampliamente y es gente confiable porque los trámites se hacen en poco tiempo, en una semana, 2 semanas, depende de del papeleo, pero igual es recomendable. Amigos, muchas gracias, perdón, pero es que olió muy rico. Pero, sí, pero bueno, amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Y ahora sí, mi querida Victoria, cuando te das cuenta y empiezas a darte cuenta de que despiertas y que eres muy capaz de levantarte y poder tu propia empresa, ¿qué pasó
por la mente de Victoria al momento de que dijo, por aquí es? ¿Qué pasó? Me cansé Ok, de darle a ganar a otra persona. ok, Me cansé. ok. Porque yo trabajé a muchos multiniveles. Ajá. Tuvimos 4 paseos en la República Mexicana, en hoteles 5 estrellas, en cosas maravillosas, alfombra roja, Ok, por ventas, ok. ¿sí? Y me voy a otro país por ventas, me llevan a otro país por ventas. Entonces me doy cuenta que soy capaz. Claro. Cuando yo llego a la transformación humana y llega el reto, Ajá. y decía yo, ¿pero qué hago? Éramos 8 personas. El reto más fuerte fue que esas 8 personas teníamos que juntar cientos de pesos. Claro. Cientos de pesos, no 1,000 pesos, no, cientos de miles de pesos. Ok, basta. Para poder ayudar a niños discapacitados. Ok. Le ayudamos a niños con cáncer, ayudamos a niños con sillas de ruedas, y ni un peso de tu bolsa. Porque eso fue lo más maravilloso. Ni un peso de tu bolsa. Ok. Nos las ingeniamos y esas personas, 8 personas que éramos, dijimos, ¿tú qué sabes hacer? ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Y conjuntamos la sabiduría de los 8. Ok. Entonces, con tu sabiduría, hicimos lo que tú sabías y nos juntamos todos contigo. Está genial. Buscamos el otro, siguió el otro, y cuando llegaron, le digo, pues yo lo único que sé hacer es hacer mole. Ok, ¿Por qué? Porque desde la edad de 14 años yo vengo haciendo mole, ok. ¿sí? Wow. Desde la edad de 14 años, Ajá. entonces yo llego con mi mole, empezamos a vender enmoladas, tortas, vendíamos carnitas, vendíamos agua, nos íbamos a bailar vestidos de payasos, nos poníamos las botargas, nos fuimos a mí me decían mucha burla porque yo era la mayor en todos, puros jovencitos, la persona que me continuaba la llevaba yo con 10 años, Ok. y nos llegamos a las discos a pedirle su ayuda, nos daban el permiso de que cobráramos las entradas nosotros, Guau, qué genial. para que tuviéramos el dinero y ellos cobraban todas las bebidas. Nosotros hacíamos publicidad, voceado en internet, casa por casa, todo Ok. hicimos para lograr eso. Ok. Cuando lo logramos, me dijeron, bueno, ya lograron eso, ahora el reto personal, Claro. ¿qué vas a hacer? Yo me quedé pensando, ¿pero qué puedo hacer? Lo único que sé es hacer comida. Ok. Voy a ser una empresa de mole, así bien tranquila, voy a ser una empresa de mole. Wow. Ok. Y Pero- todos, ¿en serio? ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Claro. Porque nosotros ya habíamos descubierto la fórmula de cómo Claro. hacerlo en polvo. Mi hijo tiene 22 años, Ok. que está en Italia. Ok. Él se fue para Italia, allá fue a estudiar y allá se casó, pero él cuando se fue me dijo, madre, lo primero que quiero, fíjate sus palabras de mi hijo al abrazarme. Ok. Tengo un apodo para ellos y lo voy a decir, me dicen Warni. Me dijo Warni, me abrazó y me dijo Warni, yo quiero venir a encontrar a esta mamá, Ok. alegre, contenta, feliz. No quiero venir a encontrar a una madre que está tirada en una cama, o que ya no puede caminar, o que ya esto. Yo quiero encontrar a esta cuando yo vuelva a regresar. Qué padre. Pasó el tiempo, bien, regresa mi hijo a los 2 años y me dice, mamá, quiero llevar tu mole. Lo buscamos de una manera, de otro lo hacía en pasta, nunca llegó a su destino. Ok. Pero yo recordé un día que mi abuela lo hacía en polvo. Y nosotros tenemos 18 años, 19 años, haciendo mole en polvo. Ok. Sí, pero yo no lo había yo nunca descubierto que yo podía ser una empresa. Ok. Hasta que llegó Transformación Humana y es como yo empiezo a hacer mi empresa. Ok. Sin saber cómo. En una de esas hay ángeles en la tierra. Claro. Por si no te has dado cuenta, hay ángeles materia, física, Claro. que son ángeles de tierra. Llega una mujer y prueba mi mole y me dice, oye, ¿dónde lo vendes? En ninguna parte. ¿Cómo que no lo venden? No, yo lo hago para casa, para que tus 15 años, que tu boda, que algún festejo, pues yo te lo hago. No hay problema, yo te llevo y te compro los tantos, es más, te digo la receta y vas a comprar y yo lo hago. Ok. Y me dice, te voy a dar un número telefónico, Sí. dirígete a ellos y ellos te van a ayudar. Ok. Y dije, bueno, no pierdo nada. Pregúntame si he vuelto a ver a esa mujer. No. Jamás. No sé quién es, no sé cómo se llamó, no sé nada.
Lo único que recuerdo es la persona que me contactó. En aquel entonces en Puebla había un programa X que llevaba a las empresas a formarse. Y a mí me incuba el proyecto la Universidad de la Ibero. Wow. Me mandan de gobierno, me mandan a la Ibero, y la Ibero me incuba el proyecto. Ajá. Inmediatamente lo primero que me dijo, probó el mole y me dijo, es un mole exquisito, muy bueno, lo primero que tenemos que hacer es registro de marca. Claro. Y lo hicimos, el registro de marca, y empieza el proceso de la transformación ahora ya de una empresa. Ok. Oye, mi querida madre, Xalostoc, ¿por qué el nombre? Porque es a donde nació mi esposo. Ok. Xalostoc. 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 Ok. Es San Cosme Xalostoc Tlaxcala, que Ok. significa cueva de arena. Ah, perfecto. Sí, Ok. es en náhuatl y Ok. es cueva de arena. Ok. Así es. Entonces, mi querida madre, Victoria, es que de verdad se parece mucho a mi mamá, mis queridos amigos, pero en ese momento de que tú te das cuenta de que sí tienes el potencial, de que empezaste a hacerlo y de que obviamente lo estás empezando a caminar, ¿cómo en su momento dado te pasó por aquí, por la mente? Pues obviamente ya pasaron algunos años. Continuar con eso. Mira, ¿quieres de verdad saber? Por favor, por favor. Porque tenía algo propio mío, Ok, creado por ok. mí, Ok. creado por mis manos, Ok. creado por mi mente, que yo lo podía guisar, que yo lo podía hacer. Eso es padre. ¿Quieres sentir que Victoria sea feliz, que sea contenta, que brinque, que grite, Claro. que chifle? Es que mi cazuela está llena de comida y la vea yo vacía y diga yo, Dios, gracias, mira nada más tus bendiciones que hicieron. Guau, padrísimo. Y a mí me enamora guisar, Ok. me enamora, a mí enciérrame En una cocina. en una cocina 10 años, Ajá. nada más ponme todo, yo me encargo de combinar esto con esto y esto Wow. con esto, sin necesidad que tenga yo una receta en la mano. ¿A qué Ok. sabe eso con esto? Ah, pues voy a probar. Ok. Y lo pruebo y ¡ay, es que cómo se llama! ¿Está bueno? Sí, cómetelo. Porque no sé cómo Ok. se llame. Oye, ¿con qué entusiasmo lo señalas? ¿Con qué entusiasmo lo dices? A pesar de la edad, que no ha sido una barrera, al contrario, fue un estímulo bastante grande, muy padre, enorme, que lo que tú estás haciendo, ¿sabes lo que estás haciendo, mi querida Victoria? Despertando a muchos que están Exacto. durmiendo. Ahora, déjame Exacto. decirte que el mole para mí es un estandarte. Ok, ¿Pero qué crees? Que me fui a cocinera. ok. Me reconocieron como cocinera, me dieron un título como cocinera. ¿Y qué crees que dije? No me quedo aquí. Me fui a certificar a una universidad Ok. como cocinera. ¿Sí? Soy cocinera certificada. ¿Sí? No me quedé con esto Ok. porque yo soy... ¿Y ahora qué sigue? Claro. Ah, mire, ¿sabe qué le falta el sello de hecho en México? Perfecto. ¿A dónde? En tal parte. Ahí estoy. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Si tú lo pones así, Claro. tiene todo lo habido que necesita una empresa. Hasta lo estaba viendo y tienes el registro de la FDA. Así es. Que no cualquier producto, mis queridos amigos, tiene este registro. Así es, tenemos FDA también. Wow. Porque yo ahorita, Víctor, me estás invitando ahora Claro. que sigue de aquí en adelante. Ok. Porque esto no se puede quedar aquí. Claro, por supuesto. Esto tiene que caminar. Porque Claro. si no, entonces tú y yo, de alguna manera, nos quedamos estancados. Claro. Y hay muchos allá atrás, o muchos aquí enfrente que nos están viendo, que Claro. necesitan ese empujón, que necesitan ese jalón. Una cosa es jalar y otra cosa es cargar. Imagínate, ¿qué te parecería, mi querida Victoria, si yo te digo, ¿qué crees? Tu producto puede ser conocido en todo el mundo. Ya ha sido conocido por 24 países que ha viajado, particulares. Tuve la fortuna de estar en este año en Fitur, Ok. en la Fitur, que es lo más grande de turismo a nivel mundial. Estuve en Claro. España, Ok. estuve en España y le fui a dar a 151 países la prueba de mi mole. Wow. Ok. ¿Y qué te parece si te digo, oye, pues estas cámaras de comercio a nivel internacional les puedes seguir dándole este producto? Claro,
Cuando quieran, acabo de tener una comida con un personaje especial, no lo puedo mencionar por ética, pero con un personaje especial que rige a todo el país mexicano. Estuvo con nosotros en una universidad y me hicieron favor de invitarme, de ser yo la cocinera para guisarle. ¡Guau! ¿Sí? ¿Y nos puedes dar una probadita? A ver, ¿quién es? ¿Quién es? Pues ídolos. La mamá de nuestra presidenta de la República, la mamá de Claudia Sheinbaum. Ok. ¡Guau! ¡Felicidades! ¡Felicidades, mi querida Victoria! Eso es padrísimo, felicidades. Y eres todo un ejemplo de vida, de ganas de salir adelante. Claro. De una estructura que para las mujeres, te lo decía y te lo comentaba atrás de cámaras, para aquellas mujeres que lamentablemente no hacen las cosas por miedo, por temor, por no saber en qué momento, hacia dónde, el si lo haría, no lo haría, el que qué pasaría. Pero lo que tú estás haciendo es despertar esa conciencia. Y ojalá, de verdad, me gustaría, esta es tu cámara, y me gustaría, mi querida Victoria, que tú le dijeras a estas nuevas generaciones el cómo, si se puede salir adelante. Te voy a decir mi eslogan. De la nada y sin nada puedes hacer una empresa. ¿Por qué? Porque yo empecé de ceros, sin dinero. 1 kilo de chile fue cuando yo empecé mi empresa. En el 2018, que llegaron a entrevistarme para si era yo persona apta para que me incubara la Ibero. 1 kilo de chile, nada más. Es como yo empecé y de ahí se fue dando, se ha ido dando. Agradezco muchísimo porque me han ayudado muchas instituciones. Si no, yo no estuviera donde está porque es mucho dinero. Pero yo, con mi trabajo, les he demostrado que sí soy capaz de hacerlo. Me gusta enseñar de lo que yo sé. No te puedo enseñar algo que no pueda. Pero las nuevas generaciones que están ahí guardadas y que no saben qué hacer, descubran que son un diamante, que únicamente lo que les hace falta es pulirse a ustedes mismas y crean que son capaces. Y no hay ser más importante en el mundo que tú, porque tú eres la persona ideal para las cosas ideales que te está abriendo el mundo para ti. Nomás descúbrelo y lo vas a lograr. Victoria lo logró siendo analfabeta, que tiene nada más la primaria y que la sacaron a los 14 años de la primaria porque ya no la aguantaban. Siendo una mujer que viene demigrada, porque a mí me demigraron mucho de niña, me pisotearon demasiado. De venir cuando se junta de un marido que no la dejaba ni salir a la tienda porque le tomaba el tiempo. De venir de una madre, que soy madre de 3 hijos, que los crié prácticamente sola, los eduqué prácticamente sola porque el papá era el proveedor único de la casa. De una mujer que se enfrentó a sus miedos, a sus faltas, al que cuando a mí me dieron por primera vez un micrófono, yo temblaba como hoja. Cuando a mí me llevaron a la avenida, quien conoce Puebla, a la avenida 5 de Mayo, y que me paró por primera vez ese médico y esa doctora, que me pusieron a vender productos de nutrición, y que yo decía, ¿cómo? No puedo hablar, ¿cómo le digo? Y yo juzgaba a los vendedores. Y los vendedores los respeto hoy con mucho amor, porque yo soy una vendedora. Pero cuando a mí me llevaron a esa calle de 5 de Mayo, yo ofrecía por medio del catálogo y no sabía que sabía vender. Y lo aprendí. Entonces yo tengo muchos faltantes que he ido rellenando. Todos somos una alacena. ¿Qué te falta rellenar? ¿Qué te falta quitar? ¿Qué te falta rellenar? ¿Qué te falta quitar? Y con esa mentalidad de quitar y rellenar, vas a lograr lo que estás buscando. El mensaje que te puedo decir también es que ama a la persona que eres. Si eres gordo, ámalo. Si eres flaco, ámalo. Si eres blanco, ámalo. Si eres güero, ámalo. Si eres negro, ámalo. Ama a Victoria Serrano Díaz, que es la que se ama con todo el corazón. Te quiero, Victoria, y te agradezco por estar en este momento. Gracias, Victoria. No, hombre, felicidades, mi querida Victoria. Que Dios te siga cuidando y bendiciendo.
Gracias por permitirme estos minutos contigo. Es un honor. De Y verdad, aquí estoy. porque eres grande espiritualmente. Aquí De verdad. estoy Y eres una gran para mujer. el mundo. Muchas gracias. Y para ti y Muchas para gracias. lo que podamos hacer para que toda esa gente que pueda Gracias. y quiera. Muchas Aquí estoy. gracias. Gracias, mi querida Victoria. Que Dios te siga cuidando y bendiciendo. Muchas gracias por estos minutos. Ya se dieron cuenta, mis queridos amigos, cómo se pueden hacer las cosas siempre y cuando se tenga el corazón, se puedan y tengan las ganas de querer hacerlo. Siempre y cuando en algún momento ustedes recuerdan que yo siempre les he contado cómo he venido creciendo desde abajo, y las personas aquellas que no han creído en nosotros, eso nos da como que esa cosquillita de querer ser y demostrarnos a nosotros mismos que podemos hacer las cosas. Esto es Agencia Global de Información, mis queridos amigos. Por más de 16 años hemos estado aquí. Tenemos acreditaciones en todo el mundo y esto me da mucho orgullo de tener a gente que es luchadora, que es de verdad enamorada por México y a México, mis queridos amigos, que es todo un ejemplo de vida, es todo un ejemplo de querer salir adelante y de ese coraje, de tener hambre y de que la gente nos vea para que puedan salir adelante. Y también para todos aquellos amigos, emprendedores y empresarios que en su momento dado, aquellas mujeres que están tiradas ahí, esto es un gran ejemplo de vida. Mis queridas amigas, mis queridos amigos, tengan este ejemplo, porque este ejemplo es digno de valorarse. De verdad que me gustaría que ustedes vieran este producto que nos está poniendo aquí nuestra amiga Victoria, para que ustedes se den cuenta, mis queridos amigos, que esto era un sueño y ahora es una realidad. Una realidad. Wow. Así es. Felicidades, que Dios te siga cuidando y bendiciendo. Gracias. Muchas gracias, Victoria. Y déjame decirte lo que Por tiene el favor. mole. El mole es un mole en polvo, sí, hecho artesanalmente todavía, sin estructura maquinaria. La única maquinaria que utilizamos Wow. es el molino para molerlo y tiene una caducidad de 1 año mínima, máxima de 3 años, porque viene todo deshidratado. Puede viajar a cualquier parte del mundo. Tenemos todos los permisos y tenemos principalmente también el permiso de la FDA. ¿Sí? Si quien guste, aquí con ellos les pueden dar algún informe. Pues ya vamos a estar ya vas a estar de este lado con Declan. Claro, ¿te ¿cómo parece? no? Sí. No, hombre, muchas gracias. Gracias, señor. Es un gran honor y un gran placer. Gracias por estar con nosotros. Es el esposo de nuestra amiga Victoria, mi madre. Que de verdad, gracias. Yo les agradezco mucho el que me hayan mandado este regalo tan grande. Gracias de verdad a Dios, a mi San Miguel Arcángel, a mi Virgencita, a mi madre allá arriba, a todos. De verdad que muchas gracias y en especial a todos ustedes, mis queridos amigos, que me permiten estar siempre con Agencia Global de Información, que incomodamos a veces, pero eso es para todos y cada uno de ustedes. Y esto es Agencia Global de Información, esto es Mundo Emprendedor y Empresarial. Que Dios me lo siga cuidando y bendiciendo. Muchas gracias. Yo los veo mañana en punto de las 10 de la mañana con mucho más información de México y el mundo. Gracias. Hasta la próxima.